Doy honra y gloria al único Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, al Eterno, al Sustentador, al que nos formó y por cuya voluntad estamos hoy de pie. A Él y solamente a Él sea la honra y la gloria. En la enseñanza de esta noche nos vamos a exponer ante la última enseñanza de esta serie que iniciamos varias semanas atrás, los actos de la salvación. Decíamos, cuando comenzamos esta serie de enseñanzas, que estamos acostumbrados a ver la salvación como algo único, como un todo, una completidad que nos llega directamente a nosotros. Pero cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que la salvación consistió, lo que para nosotros es una totalidad, la salvación consistió en un proceso, actos de salvación que fueron establecidos en el desarrollo del tiempo en el cual nuestro Señor y Salvador Jesús se estableció sobre la faz de la tierra. En la noche de hoy vamos a estudiar el acto número 7 y el acto número 8. Déjenme hacer un recuento para aquellos que se nos están sumando por primera vez. El primer acto de la salvación consiste en lo que el Evangelio de Juan en el capítulo 1 describe: el Verbo se hizo carne. Indiscutiblemente, dice el apóstol Pablo, 1 de Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Este es el primer acto de la salvación. ¿Por qué es importante conocer y entender que Dios fue manifestado en carne? Jesús es Dios. Y esto es el punto fundamental de la doctrina de Cristo. Jesús es Dios. ¿Pero por qué es tan importante esto? Porque necesitamos entender que cuando Él viene y es manifestado a la tierra, se manifiesta con la misma naturaleza adámica. Es decir, con la misma naturaleza, con la misma sustancia, con la misma condición en la cual fue formado Adán y Eva. Filipenses capítulo 2 dice claramente que Él se anonadó, es decir, Él se despojó a sí mismo de toda atribución divina. Así que cuando está sobre la tierra, acto número 1 de la salvación, Él camina sobre la tierra como hombre, como cualquiera de nosotros, en las mismas circunstancias, en las mismas limitaciones, en las mismas presiones. Es Dios, sí, es Dios, pero Él se despojó. ¿Para qué? Para que, dice el apóstol, para que gustando y caminando conforme a la misma forma que nosotros caminamos, pudiera ser propuesto como el sacrificio que fue establecido por medio de Abraham cuando Dios le requirió a su hijo Isaac. Es el sustituto. El acto número 2, cuando ya Jesús está en la cruz del Calvario, el acto número 2 consiste en que fue transferido la pena de muerte al cuerpo de Cristo. Dios no puede ir por encima de su propia palabra, de la palabra que Él mismo ha establecido. Le advirtió al hombre: el día que de él comieres, de seguro que morirás. Esa advertencia, cuando el hombre desobedece, se constituyó en una condena de muerte. No porque Dios así lo hubiera dispuesto, sino porque las tinieblas, y esto lo describe claramente el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, porque el pecado, para mostrarse pecado, se presentó como algo bueno para mí, pero el pecado me engañó por medio de la misma Escritura. Presentándose como bueno, me engañó, y lo que para mí era bueno resultó ser malo. ¿Qué significa? Significa que la advertencia de muerte por el pecado se constituyó en una condena de muerte.
La condena de muerte pesa sobre todos los hombres. La condena de muerte pesa sobre todas las mujeres. Y esto es algo que no se puede eludir. Alguien podría haber dicho en una ocasión, pero ¿acaso Dios no hubiera podido perdonar el pecado y volver nuevamente a la misma relación que se tenía antes? No, ¿sabe por qué? Porque Dios no puede ir por encima de su misma palabra. Era necesario entonces que la condena de muerte fuera completada. Así de que Jesús carga, y este es el acto número 2, carga en la cruz del Calvario la pena de muerte que ha recaído sobre todos los hombres, sobre todas las mujeres. Acto número 3, cuando ya a las 3 de la tarde, ese día que está crucificado, ese día Él proclama, consumado es. Lo que significa que el Hijo del Hombre no ha venido para condenar. El Hijo del Hombre ha venido para buscar y para salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, el consumado es significa: eres declarado libre, eres declarado inocente. Es el acto número 3. El acto número 4 consiste en la justificación. El primer día de la semana, cuando Jesús resucita, el hombre es justificado por medio de su resurrección. El acto número 5 se constituye en la reconciliación. El hombre, después de haber sido justificado, es reconciliado. La justificación no es otra cosa más que devolver al hombre, devolver a la mujer a la posición que tenían antes de haber incurrido en la desobediencia. Y la palabra nos enseña que no como el pecado, no como el delito fue el don, la gracia. No solamente se le devolvió a la misma posición, sino que todavía se le entregó un grado de honra, un grado de mayor honor. Tanto así que en la epístola a los Hebreos encontramos en el capítulo 1, en el versículo 14, que dice: los ángeles son puestos como espíritus administradores al servicio de aquellos que son herederos de la salvación. Eso usted no lo encuentra en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el salmista David había dicho: le hiciste un poco menor que los ángeles. Así de que la justificación es devolverlo a la posición original y todavía recibe una posición mayor de honra. Y eso lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Claramente se ve allí. Luego la reconciliación, el hombre justificado es reconciliado con el Padre, lo cual es una palabra profética que está contenida en el libro de Levítico, en la ley mosaica. Cuando se presenta el primer día de la semana, justamente después de que ha transcurrido la Pascua, que fue el momento cuando Jesús resucitó, se presentan las primicias. Jesús se presenta como sumo sacerdote y como primicias a la misma vez. Vea qué hermoso todo esto. Se presenta como sumo sacerdote que ingresa al templo y por su propia sangre manifiesta liberación y perdón. Y se presenta como primicia delante del Padre. Cuando llegamos entonces al séptimo y octavo acto de la salvación, que es la conclusión propiamente del proceso de la salvación, vamos a encontrar dos temas que son bien importantes, pero que, de nuevo, muchos no lo hemos entendido completamente. ¿A qué temas me estoy refiriendo? ¿A qué actos? Me estoy refiriendo a la salvación y a la vida eterna. Llamamos actos de la salvación al proceso total, pero hay un acto propiamente llamado salvación, que es el séptimo acto de la salvación, el proceso general, y luego la vida eterna. Lo primero que quiero decir es que en la conciencia de muchos hombres y de muchas mujeres, salvación y vida eterna son términos sinónimos. Repito, en la conciencia de muchos hombres de fe actualmente. Hablar de salvación es hablar de vida eterna, y hablar de vida eterna es hablar de salvación. Lo primero que quiero establecer en esta enseñanza es que salvación y vida eterna
no son términos sinónimos y esta noche lo vamos a estudiar. Hay un proceso llamado salvación, que es el acto número 7, que no es propiamente la vida eterna. Y le voy a explicar, y en esto vamos a comenzar en estos primeros minutos. La salvación, como se presenta en las Sagradas Escrituras, es una etapa dentro del desarrollo humano que tiene que ver con liberación de la ira de Dios. Y le voy a presentar varios textos para que nosotros lo podamos entender. El primero que quiero citar es Juan capítulo 3 en el versículo 36. Vea lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y observe, la ira de Dios está sobre de él. Este texto, cuando está hablando de la ira de Dios, no se está refiriendo a un acto, a una acción o a un sentimiento de Dios sobre de aquel que no ha querido recibir la vida en Cristo Jesús. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a una etapa dentro del desarrollo de la humanidad. Otro texto, le voy a presentar varios textos para que a la luz de todos estos textos podamos ubicar en qué consiste el acto de la salvación. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 2, quiero leer el versículo 5. Capítulo 2, versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Aquí comenzamos a darnos cuenta que las Escrituras, cuando se habla de la ira de Dios, no se está refiriendo a un acto, a una acción, a un sentimiento. No se está refiriendo a algo momentáneo, se está refiriendo a una etapa de tiempo dentro, repito, del desarrollo de la vida del hombre. Quiero leer nuevamente: atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, note cómo lo define, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Sigo leyendo, me traslado al capítulo 5 siempre de la epístola a los Romanos, y vea lo que dice el versículo 9, capítulo 5, versículo 9, dice: luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y aquí está todavía mucho más claro: seremos salvos de la ira. Entonces, el séptimo acto de la salvación, que lo conocemos así mismo como salvación y que, repito, muchas veces lo hemos identificado como un sinónimo de vida eterna, en las Sagradas Escrituras se presenta como una etapa. Y esta es la parte que quiero enfatizar y quiero explicar adecuadamente para que cada uno de nosotros entendamos lo que corresponde al proceso de la salvación. Todos nosotros vamos buscando la vida eterna, claro que sí, pero tenemos que tener bien claro que hay una etapa llamada en las Sagradas Escrituras salvación. Aquí, en el versículo 9, se está definiendo como salvación de la ira de Dios. Los versículos anteriores nos están hablando de la ira de Dios. No es un acto momentáneo, no es un acto único, es una etapa de tiempo. Cuando las Sagradas Escrituras entonces nos están hablando de salvación, nos hemos quedado con el término como si fuera un término único. Las Sagradas Escrituras lo están presentando como un término compuesto. ¿Salvación de qué? Salvación de la ira de Dios. ¿Y esto dónde? ¿En el cielo? No, en la tierra. Y continuamos explicando. Vamos a la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 6. Capítulo 5 de Efesios,
Versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Repito, y estoy haciendo énfasis en todo esto, cuando las Sagradas Escrituras están presentando el término la ira de Dios, no es un acto único, no es un acto puntual, está hablando de una etapa de tiempo. Una etapa de tiempo que se le conoce como la ira de Dios. Es un proceso de tiempo. Cuando entonces los apóstoles, Jesús y los apóstoles, nos hablan acerca de la salvación, nos están hablando de ser salvos de ese tiempo donde va a caer la ira de Dios. Y esta es la parte importante que nosotros tenemos que entender. No está hablando todavía de la vida eterna. No está hablando todavía de la vida eterna. Está hablando de una etapa de tiempo que se va a desarrollar sobre la faz de la tierra y estamos bien próximos para el desarrollo de esa etapa, pero que los que hemos acogido la vida en Cristo Jesús estaremos exentos de sufrir la ira de Dios, salvos de la ira de Dios. Hay un texto más que quiero que revisemos, y esto se encuentra en el capítulo 14, versículo 10 de Apocalipsis. Capítulo 14, versículo 10 dice, este también beberá del vino, note, de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles, de los santos ángeles, y delante del Cordero. Ok, con todos estos textos que hemos revisado, y hay más, hay muchos más que nos hablan acerca de esto mismo. Con estos textos estamos entonces en la capacidad de poder entender en qué consiste la ira de Dios, y sobre todas las cosas, y ese es el propósito de esta enseñanza, de entender a qué se refiere las Sagradas Escrituras cuando nos habla de ser salvos o de salvación. No está hablando de la vida eterna. La vida eterna es una etapa de vida, y lo vamos a ver en esta misma noche, es una etapa de vida que está fuera de este planeta. Todo esto va a ser completamente destruido. Ser salvos quiere decir estar exentos, estar libres, estar completamente no incluidos en este proceso llamado la ira de Dios. ¿A qué proceso se está refiriendo? Cuando llegamos a Apocalipsis, capítulo 14, nos está hablando de un tiempo, de un periodo de tiempo. ¿A qué tiempo se está refiriendo? Vamos, por favor, en Apocalipsis, al capítulo 19, y vamos a leer en el versículo 10, y aquí comienza a despejarse la definición de lo que es el séptimo acto de la salvación, conocido por el propio nombre de salvos de la ira de Dios. Vea lo que dice versículo 15, siempre en el mismo capítulo. Vea lo que dice, y de su boca sale una espada aguda, está hablando y refiriéndose a Jesús, Señor, Salvador nuestro. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas las naciones. Y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de su furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí está todavía mucho más claro. Está hablando no de un día, está hablando de un tiempo, de una etapa de tiempo, que es conocida como la ira de Dios. Él regirá a las naciones con vara, y esto es una palabra profética que está establecida desde el Antiguo Testamento, que el Mesías, Jesús, regirá con vara de hierro. ¿A quiénes? Volvemos a Juan capítulo 3, versículo 36. ¿A quiénes?
a los que no aceptaron la vida de Cristo. Los que no aceptaron la vida de Cristo acumulan para sí, decía el versículo 36, acumulan para sí ira para el día del juicio. Así de que estamos ahora ya en capacidad de poder entender a qué se refiere propiamente la palabra salvación. Vamos al capítulo 20 del libro de Apocalipsis y vea lo que dice versículo 4 hasta el versículo 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Sigo leyendo, versículo 5, versículo 6. Pero los otros muertos no tardaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En 3 versículos. En 3 versículos se mencionó 1000 años. Reinarán con él 1000 años. El séptimo acto de la salvación, conocido propiamente como salvos de la ira de Dios, se da precisamente en lo que las Sagradas Escrituras presentan como el milenio, es decir, los 1000 años. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a suceder esto? Esto va a suceder justamente a la venida de Jesús. Hemos estudiado ya en otras enseñanzas que la resurrección de los muertos y la transformación de aquellos, del cuerpo de aquellos que todavía estén vivos a la venida de Jesús, será dado precisamente a la venida de Jesús. La resurrección de los muertos es a la venida de Jesús, no antes, a la venida de Cristo Jesús. Cuando Jesús viene sobre la faz de la tierra, resucitan los muertos. Todo esto está descrito en 1 Corintios capítulo 15. Pero además, dice la palabra, de que aquellos que todavía estén vivos, que no hayan partido de esta tierra, no seremos delanteros de aquellos que durmieron, sino que seremos transformados. Seremos transformados, el cuerpo será transformado en un cuerpo glorificado, similar al que Jesús tuvo cuando resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque 1 de Juan capítulo 3 lo dice claramente: amados, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que a la venida de Cristo Jesús se da la resurrección de los muertos. A la venida de Cristo Jesús seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto mortal será vestido de inmortalidad. Estoy citando al apóstol Pablo. Esto mortal será vestido de inmortalidad. Esto que tiene limitaciones será vestido de gloria. Y estaremos reunidos con el Señor. Cuando leemos el profeta Zacarías, en el capítulo 14, descubrimos que Jesús no se queda en las nubes. A su venida no se queda en las nubes, sino que Él desciende a la tierra y posa sus pies sobre el monte de los olivos. Esto usted lo estudia en Zacarías capítulo 14. Posa sus pies sobre el monte de los olivos y se establece sobre Jerusalén, la capital de todo el mundo. Hay algo bien importante. ¿Y por qué estoy citando todo esto? Porque a partir de ese momento, óigalo bien, a partir de ese momento se establece el milenio. 1000 años, 1000 años contados como los contamos actualmente, de la misma forma como los contamos nosotros actualmente, 1000 años. Este periodo de 1000 años
es lo que la palabra describe como salvación de la ira de Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Que es el séptimo acto del proceso general de la salvación. Ser salvos de la ira de Dios tiene que ver con participar de Jesús durante 1000 años. ¿Qué va a suceder con aquellos que no aceptaron la vida en Cristo Jesús? Seguirán viviendo, estarán dispersos en todo el mundo, pero hay algo importante. A partir del momento en que Cristo Jesús viene sobre la tierra, el diablo, dice la palabra, que es encerrado por 1000 años. Pero la palabra establece algo más, algo adicional, y quiero mostrárselo. Si va por favor a 1 de Corintios, en el capítulo 15, vea lo que dice en el versículo 25 y el versículo 26. Versículo 25 dice: porque es necesario que Él, hablando de Cristo Jesús, reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y quiero leer el versículo 26 ahora. Vea qué hermoso lo que se establece aquí. Y el postrer enemigo, es decir, el último enemigo que será deshecho, será la muerte. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que a la venida de Cristo Jesús, la muerte es cancelada. La muerte física es cancelada. Los hombres, las mujeres, no podrán más morir. Por eso cuando usted va al libro de Apocalipsis, en una sección del libro de Apocalipsis, habla de que cuando los hombres están recibiendo precisamente las copas de la ira de Dios, muchos buscarán la muerte, dice la palabra, el libro de Apocalipsis. Muchos buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ahora usted sabe por qué. Porque cuando Cristo venga, que es el momento cuando se inicia el milenio, cuando Cristo viene, la muerte es cancelada. Ya no habrá más muerte. Muerte en términos generales, en términos de toda la humanidad. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, que sean tomados por dignos de la resurrección y que sean tomados por dignos de ser transformados, no podrán más morir. En 1 de Corintios capítulo 15, voy a leer en el versículo 54. Versículo 54 dice: y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley, mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesús, el Cristo. Los que participan de la resurrección de los muertos, y esta es la primera resurrección, y los que son transformados, sus cuerpos son transformados, estos son los que entran a la salvación, que ahora entendemos que es la salvación de la ira de Dios. ¿Qué significa esto para nuestros efectos? Esto significa dos cosas bien importantes, que solamente son salvos los que resuciten de entre los muertos, que solamente son salvos de la ira de Dios los que sean transformados. Y alguien puede preguntar: ¿quedará gente llamada cristiana que no sea transformada si estuvieran vivos? ¿O quedará gente llamada cristiana que no resucite de entre los muertos? Y yo tengo que decirle, lamentablemente sí. Habrá gente que no sea transformada, gente que no resucite, que creímos que porque se definió como cristiana, pero que no necesariamente pueda resucitar. Y le voy a mostrar dos textos. Vamos por favor a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7
Dice en el versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Note, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre. Ya aquí está bien definido, no todo entrará en el reino de los cielos, no solamente por ser parte de una congregación, no solamente por ser parte de una iglesia, no solamente por visitar, frecuentar y aún autodefinirse como cristiano o creyente entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Sigo leyendo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y esto, si usted lo compara con Marcos capítulo 16, se da cuenta que son las señales de los que han creído. ¿Qué quiere decir? Que estos que están reclamando ahora, pero Señor, ¿por qué nosotros no? Porque nosotros no pudimos entrar, se identificaron como creyentes, se identificaron como cristianos. Note, versículo 23, entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Y aquí con este texto está bien claro que habrá gente que no resucitará de entre los muertos. Habrá gente, me refiero a gente cristiana, a gente definida como cristiana, definida como creyente, que no resucitará. ¿Por qué? Porque no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace mi voluntad. El estar dentro de una congregación, el ser parte de una congregación no es garantía de que una persona vaya a ser salvo de la ira de Dios. Séptimo acto de la salvación, no es garantía. Y esto es algo que nosotros tenemos que saber enfatizar, porque hoy en día, lamentablemente, y tengo que decirlo en estos términos, hoy en día se presenta un evangelio tan comercial, que se dispensa con una facilidad sin tener que hacer absolutamente mayor cosa. Solamente levanta tu mano y di yo acepto a Cristo Jesús. Pero ¿es eso sinónimo de vivir en la voluntad de Dios? ¿Es eso sinónimo de caminar bajo el señorío de Cristo Jesús? No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. No es cuestión de lo que el hombre establezca, es que Dios ya ha establecido cuáles son los términos y nosotros debemos de sujetarnos a los términos que Dios ha establecido. Hay otro texto en Mateo capítulo 25, vea lo que dice, quiero leer aquí desde el versículo 24, esto es la parábola de los talentos. Quiero leer desde el versículo 24. Y llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Note, versículo 26. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Y quiero detenerme un par de segundos aquí para destacar esto mismo. Siervo malo y negligente. Note la palabra siervo. Note la palabra siervo. Todavía lo identifica como siervo, pero lo clasifica. Malo y negligente. Sigo leyendo, versículo 28. Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más. Y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Ponga atención al versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Le he presentado 2 textos y hay otros más. Hay otros más, no son los únicos. Pero con estos textos nos bastan para poder entender, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Porque muchas veces, y es el gran mal de aquellos que profesan el nombre de Jesús, el gran mal es que pretenden innovar el evangelio. Pretenden ellos establecer términos.
No, 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 sí, eso no es necesario. Con esto es más que suficiente. Que fue precisamente en Mateo 25 el caso de las 10 vírgenes. No, 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 no hay necesidad de ser más, no hay necesidad de ser tan drástico, tan radical, eso es hasta cierto punto ser como un fanático religioso. No hay necesidad de hacer esto. Con esto es más que suficiente. ¿Por qué? Y vienen los argumentos: porque es la gracia de Dios, porque no es por obra, sino que por gracia, es por misericordia. Usted conoce, porque de seguro que ha escuchado expresiones similares. Pero ¿qué sucede? Al final, al siervo inútil, echarle fuera en las tinieblas de afuera. Y esta expresión demuestra que muchas personas no serán salvos de la ira de Dios, sino que sufrirán las consecuencias, precisamente como leímos en la epístola del apóstol Pablo a los romanos: acumulas por tu desobediencia ira para el día de la ira de Dios. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque muchas veces son temas que no queremos oír, porque tenemos como que una gran seguridad. No, con esto es más que suficiente. Yo estoy bien delante de la presencia del Señor, pero estamos estableciendo nuestros propios términos. No son nuestros términos, son los términos de Dios, porque el Evangelio ya fue establecido. Nosotros no podemos innovar el Evangelio. No podemos alterar el Evangelio, que es lo que muchos están haciendo. Entonces, ¿hay gente que no será salva? Sí, lo acabamos de ver. Hay gente que sufrirá las consecuencias de la ira de Dios. ¿Y esto por cuánto tiempo? Se lo acabo de mostrar de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19, capítulo 20. Es 1000 años, contados de la misma forma como nosotros lo contamos. 1000 años. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esta parte es sumamente importante que nosotros la entendamos, porque muchas veces creemos que nosotros podemos doblegar a Dios. Hermano, Dios no puede ser burlado. Si nosotros no caminamos conforme a lo que el Señor ha determinado, nosotros no podemos garantizar absolutamente nada. El séptimo acto de la salvación entonces tiene que ver con ser salvos, lo que hemos llamado la salvación, que ahora estamos definiendo como salvos de la ira de Dios. ¿Dónde estaremos? Eso es una buena pregunta. ¿Dónde estaremos? Estaremos en Jerusalén. Estaremos en Jerusalén. Óigalo bien, estaremos en Jerusalén, porque allí es donde el Señor va a establecer su trono para gobernar el mundo entero, Jerusalén. Al comienzo de los 1000 años se desarrolla lo que el libro de Apocalipsis llama las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero son aquí en la tierra, en Jerusalén, al comienzo de los 1000 años. Eso usted lo puede leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, está descrito precisamente esta palabra que estamos estudiando acerca de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son los que participan? Solamente los que hayan sido resucitados de entre los muertos y aquellos que hayan sido transformados, sus cuerpos sean transformados y estén juntamente con el Señor. Los demás pasarán este tiempo de la ira de Dios. Ahora, hay algo bien importante que es necesario destacar. Hace unos segundos atrás dije, ¿dónde estaremos? ¿Dónde residiremos? En Jerusalén. No importa la ciudad, no importa el país donde cada uno de nosotros estamos ubicados, distintas partes de América, distintas partes de Europa, distintas partes de Asia, África.
No importa. El Señor, cuando nos unamos a Él en los aires y descendamos juntamente con Él en el Monte de los Olivos, estaremos ubicados en Jerusalén. Pero hay algo que necesito que cada uno de nosotros entendamos, y es que habrá quienes, no todos, pero habrá quienes establecerán juntamente de parte del Señor gobierno sobre las naciones. Quiero mostrárselo. Vamos a 1 de Corintios, en el capítulo 6, 1 de Corintios capítulo 6, vea lo que dice versículo 2 particularmente. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 2 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y cuando dice juzgar, no está hablando de juicio a la usanza de un tribunal como los conocemos aquí en la tierra. La palabra juzgar tiene que ver con gobernar. En otras palabras, lo que el apóstol, por el Espíritu de Dios, está estableciendo es: ¿o no sabéis que los santos hemos de gobernar el mundo? Esto es algo que nosotros no debemos de ignorar. Habrá quienes serán establecidos como gobernadores de los distintos países que forman ahora parte del mundo entero. Esto es algo que nosotros no debemos de olvidar. ¿Por qué? Porque muchas veces la actividad que nosotros desarrollamos es para yo y nadie más que yo. Es para qué puedo obtener yo para mi beneficio. Pero no pensamos en las palabras que Jesús dijo. Por ejemplo, si te piden que lleves la carga por 1 milla, o te obligan que lleves la carga por 1 milla, tú llévala por 2. Esta es la gente que va a estar gobernando. Esta es la gente que va a estar puesta en las distintas naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando dignidad. ¿Se recuerda en Mateo capítulo 25, que lo leí hace unos segundos atrás, cuando el Señor le dice al siervo malo y negligente, le dice: quítenle el talento que tiene y désenlo ¿a quién? Al que tiene 10 talentos. Al que mucho le he dado, mucho le será demandado, pero mucho le será entregado de igual manera. ¿Por qué no dijo désenlo al que tenía 2 talentos, al que tenía 5 talentos? Sino al que había recibido 10 talentos. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando dignidad entre los hombres. Porque el Señor está buscando dignidad entre las mujeres. Si uno se acostumbra, un hombre de fe, una mujer de fe se acostumbra, esto es lo que me pidieron que hiciera, y yo lo hice muy bien, lo hice con prontitud, lo hice con excelencia, pero eso es lo único que hiciste, no viste la posibilidad de hacer algo más, no eres digno. El Señor no te toma por digno. El Señor te recompensa, sí, claro, te recompensa, pero no te toma por digno para hacer algo más. Hay otro texto aquí que quiero que revisemos. Vea en 1 de Corintios, en el capítulo 15, dice versículo 25 y versículo 26, que ya lo leí, pero lo quiero leer nuevamente. Dice verso 25: porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Me traslado ahora a 2 de Timoteo. Busque 2 de Timoteo, capítulo 2. Vea lo que dice el versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Hay otros textos, hermanos, no son los únicos. Hay otros textos que nos están hablando que muchos hombres, muchas mujeres serán tomados para gobernar las naciones del mundo, el mundo entero, porque este tiempo, el milenio, se conoce como el reinado
con vara de hierro. Así lo leímos, capítulo 14. Con vara de hierro. Vi de su boca que salía una espada aguda y regirá las naciones con vara de hierro. Porque este tiempo es tiempo de ira. Es tiempo de ira. Quiero leer nuevamente, y ahora creo que lo vamos a entender con mucha más facilidad, el versículo 36 que leí al principio. Lo voy a leer de nuevo. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ve? Esto es lo que muchas veces no hemos querido ver o no hemos querido entender en las Sagradas Escrituras. Este tiempo, antes de que esta creación material sea destruida, habrá 1000 años de gobierno, y el Señor está buscando ya y escogiendo ya hombres dignos, mujeres dignas para gobernar las naciones. Esto es bien importante, hermanos, para que nuestra actividad no sea solamente mi entorno, mi loseta, mi ladrillo, mi cuadrado, donde yo solamente vea mis propios intereses, sino podamos ver que el Señor nos pueda tener por dignos de una obra que está por desarrollarse. Así que tenemos entonces todos estos términos, hermanos, que nos están hablando acerca de a qué se refiere la salvación. El término salvación, como le acabo de mostrar, salvación y vida eterna no son palabras sinónimas. Salvación, que es el término que nosotros conocemos, se refiere propiamente a ser salvos de la ira de Dios, que es el periodo de tiempo donde el Señor regirá con vara de hierro a las naciones. Ese énfasis, como digo, ese énfasis degenerado que se le quiere asignar a Jesús, como que todo es amor, que todo está bien, que todo es paz. Hermano, tenemos que entender que Él es fuego consumidor, que muchas veces nosotros no queremos reconocer. Y por eso en otras oportunidades yo he dicho, se está presentando un evangelio comercial donde se habla del Dios de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la enésima oportunidad. Hermano, estamos abriendo puertas que Dios no ha abierto. Estamos abriendo puertas que Dios no ha abierto, porque hoy en día muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios están caminando en un libertinaje, acercándose a los linderos del pecado, acercándose a las fronteras del mundo sin mayor problema, Y después venimos con la excusa de ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué el enemigo me está atacando? No, es que no estás caminando bajo el señorío de Cristo Jesús. Es que estás caminando bajo un libertinaje que tú mismo lo estás construyendo. No es el diablo, no es Satanás. Es que tú estás caminando en un libertinaje, no estableciendo límites a tu vida conforme lo establecido en la palabra del Señor. Así que tenemos entonces aquí el séptimo acto de la salvación. 1000 años. ¿A qué se refiere? A ser salvos de la ira de Dios. Vamos al octavo acto de la salvación en el libro de Apocalipsis. Quiero ir ahora al capítulo 21. Capítulo 21, y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén la nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo
de Dios con los hombres y morará con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y la muerte no será más y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y él me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho es. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios e hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las llaves, las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. El octavo acto de la salvación es propiamente la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? La vida eterna consiste en una vida espiritual y angélica. Lo repito, la vida eterna consiste en una vida espiritual y angélica. Todo esto material que nosotros vemos, esta creación material que nosotros vemos, esta creación será destruida completamente. Óigalo bien, será destruida. Esta creación universal, y no estoy hablando solamente del mundo, ni estoy hablando de la Vía Láctea solamente, estoy hablando de toda la creación que Dios creó. Al día de hoy, los científicos no han logrado llegar al límite del universo. Vea qué inmenso es todo esto. Y aún con todo, la inmensidad del universo no compara con la magnitud del Dios eterno al que nosotros servimos. El universo se queda pequeño ante la manifestación de Dios, ante la grandeza de Dios. Sin embargo, todo esto que no tiene prácticamente límite será destruido. Todo, sin excepción, será destruido. La vida eterna es una vida espiritual y angélica, una nueva creación, donde solamente participarán los que hayan sido encontrados en el libro de la vida. Óigalo bien, solamente participarán aquellos que han sido encontrados en el libro de la vida. Quiero hablar un poquito acerca de los juicios de Dios. Al comienzo del milenio, cuando se desarrolla, cuando se va a comenzar propiamente el milenio, cuando se comienza las bodas del Cordero, se va a dar un tribunal, un juicio, que es conocido como el Tribunal de Cristo. Así se llama, Tribunal de Cristo. El propósito del Tribunal de Cristo es para definir a quienes el Señor va a ubicar como gobernantes en las distintas naciones de la tierra, para ubicar a las personas de acuerdo a sus obras, dentro de la obra de Dios, dentro de los ministerios que Dios ha entregado, y van a ser ubicados en los distintos lugares. Este Tribunal de Cristo solamente, y por eso se llama así, está dirigido al pueblo que ha sido resucitado y al pueblo que ha sido transformado sus cuerpos. Esto no es para el mundo, esto es solamente para el pueblo de Dios. Al cabo de los 1000 años, cuando se va a comenzar ya la vida eterna, hay otro juicio que se conoce como el gran juicio del trono blanco. Y este juicio del gran trono blanco es para todos. Para los creyentes también, sí, también para los creyentes, para todos.
Pero los creyentes han pasado ya una etapa, los que han sido resucitados han pasado por una etapa prácticamente ya de aprobación. Por lo tanto, bien buen siervo y fiel, la parábola que leí, Mateo capítulo 25, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aunque ya fue reconocido como tal, pero ahora con declaración, con trompeta de Dios, bien buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, entra a la vida eterna. Pero aquellos que no participaron de estos 1000 años, aquellos van a ser destinados a destrucción total. Destrucción total. Dice la palabra, y esto usted lo puede encontrar en Apocalipsis capítulo 21. Dice la palabra de que aún el infierno, aún Satanás, la muerte y todos los demonios, seguidores de Satanás, serán lanzados al lago de fuego ardiendo en fuego y azufre. Aún el infierno. Y con esto lo que está diciendo, si el infierno era fuerte, ¿cuánto no más el lago de fuego ardiendo en fuego y azufre? Este es el destino final. Se cumple la palabra de una muerte total, una muerte completa, sin posibilidades algunas, sin posibilidad alguna de restauración o de recuperación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo es ahora. El tiempo es ahora. La gracia se va a terminar. ¿Cuándo se termina la gracia? A la venida de Cristo Jesús se cierra el tiempo de la gracia. Hermanos, hermanas, a la venida de Cristo Jesús el tiempo de la gracia se cierra. Hay muchos que juegan con el evangelio, hay muchos que juegan con la vida, hay muchos que juegan con la vida de fe. Ahora sí, ahora no, y una escapadita. Hay muchos que juegan con la vida. Yo tengo que decirte, no tengas por vana la obra de la cruz, la palabra de la cruz, no la tengas por vana. Porque el mismo apóstol Pablo dice, después de haber sido yo siendo heraldo de la fe, venga yo a ser reprobado y no alcance la salvación. Hermano, con la obra de Dios no se juega. Con la obra de Dios no se juega. El mismo Señor Jesús dijo, si alguno pone su mano en el arado y mira hacia atrás, tiene la mano en el arado, está trabajando, está funcionando, pero miró para atrás, no es digno de mí. No es digno de mí. Hermano, este es el tiempo, óigalo bien, este es el tiempo de afirmarnos, porque de lo contrario, tú no sabes si para ti el día de mañana se cierre el tiempo de la gracia de Dios. Tú no lo sabes. Yo sabía, citando nuevamente el siervo de la parábola de los talentos, yo sabía que tú eras hombre recio. Yo sabía que cosechas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Yo lo sabía. Y yo tengo que decirle, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres hoy en día no dicen exactamente lo mismo? Yo sabía, yo me he encontrado con gente, tengo que decirle, yo me he encontrado con gente que me han dicho, ese corito yo lo cantaba cuando era niño. Ese corito yo lo conozco. ¿Por qué? Porque me lo enseñaron cuando era niño. El problema es, ¿dónde tú estás ahora? ¿Dónde tú estás ahora? Hay mucha gente que dice, yo sabía, sí, yo conozco, pero el problema no es, o la solución más bien, no es saber. Hay mucha gente que se ha vuelto gente teórica del evangelio.
se conoce y se ha leído la Biblia desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Tienen 2 versiones, tienen 3 versiones. Se han convertido en coleccionistas de versiones de la Biblia, pero eso no es una garantía de que vas a ser salvo. Eso no es una garantía que vas a vivir la vida eterna. Te puedes presentar delante de Dios diciéndole: mira, esta versión de la Biblia que yo tengo, esta es la mejor, esta es la más legítima, esta es la que mejor habla de tu palabra. Y Él te va a decir: apartaos de mí, obradores de maldad. Porque no se trata, la vida de fe, la vida en Cristo Jesús, la palabra de la cruz, no se trata de cuánto nosotros sabemos. El apóstol Pablo, cuando les escribe a los corintios, les dice: cuando yo fui a vosotros, procuré una sola cosa, no ir con sabiduría humana, sino ir con testimonio y con potencia del Espíritu de Dios. La vida de fe no consiste en cuánto nosotros sepamos, hermano, hermana, no consiste en cuánto sepas. Yo sabía que eres hombre recio, yo sabía que recoges donde no esparciste, pero tuve miedo. No hay excusa, no hay excusa. Pero es que mi marido, pero es que mi esposa, pero es que las condiciones de vida. Usted lo dice porque está viviendo en este país y quien vive en ese país, ¿quién no? Pero yo no estoy viviendo en ese país. No hay excusa, porque la vida de fe no consiste en lo que tú sepas. La vida de fe no consiste en qué contrariedades tú tienes. Leí hace un momento el texto cuando dice: y si padecemos con Él, entonces reinaremos con Él. Pero muchos están viendo a Cristo Jesús solamente: ¿qué me puedes dar tú a mí? ¿Qué beneficio tienes tú para mí? Y se enojan, se resienten cuando le piden al Señor y no obtienen nada de parte de Él. ¿Acaso Él en la cruz del Calvario te dijo: todo lo que tú quieras yo te voy a dar? ¿Acaso esa fue la promesa de Dios? ¿Acaso ese fue el pacto que Dios hizo contigo? Pide lo que quieras, que yo te lo voy a dar. ¿Ese es el evangelio que tú conoces? Yo tengo que decirte, ese evangelio no está de acuerdo a las Sagradas Escrituras. El evangelio que es presentado desde la cruz del Calvario es: para esto vino el Hijo del Hombre, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. El Verbo fue a la cruz, cargó con la pena de muerte, la llevó consigo, pero Él dijo: y consumado es, eres inocente, yo te declaro inocente. Cuando resucita de entre los muertos, te justificó. Ese mismo día reconcilió al mundo con el Padre. Luego, la santificación. Cuando viene el Espíritu Santo en forma de bautismo, la santificación, y quita la semilla del pecado. El que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él. Ese es el evangelio que has recibido. Sigue en Él, esfuérzate en Él. Pero si no es ese el evangelio que tú has recibido, arrepiéntete, porque todavía no has entrado a la vida. Arrepiéntete porque todavía no has entrado a la vida. Este es el evangelio que la palabra de Dios establece. Y entonces, acto número 7, salvos de la ira de Dios. ¿Quieres tú ser parte de la resurrección? ¿Quieres tú ser parte de la resurrección? No lo des como hecho. No lo des como hecho. El mismo apóstol Pablo dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y sin embargo, muchos de nosotros con arrogancia, con vanidad, decimos: ya todo lo alcancé, todo lo logré. No. ¿Quieres ser tú parte de la resurrección de los muertos? ¿Quieres tú ser transformado, tu cuerpo ser transformado a la venida de Cristo Jesús? Ser parte de el reinado milenial de Cristo Jesús y eventualmente llegar a la vida eterna. Pues tengo que decirte,
que tienes que venir a la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es locura. Y te tengo que decir, la palabra de la cruz es locura no solamente para los que están en el mundo, para muchos creyentes la palabra de la cruz también es locura. Para muchos creyentes, no, si eso no hay necesidad de hacerlo. No, si eso no. El Señor mira tu corazón. ¿Cuántas veces yo he escuchado esa expresión? El Señor lo que mira es tu corazón. No importa si no lo haces. Lo que vio es la intención. ¿Estás tú modificando el Evangelio? ¿Estás tú modificando el Evangelio? ¿Estás seguro de que solamente Él ve tu intención? No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Por eso, el día de hoy, cuando estamos completando esta serie de enseñanzas acerca de la palabra de la cruz, es necesario que cada uno de nosotros entendamos, los términos ya están dados. Yo tengo que someterme a los términos, porque de lo contrario, yo mismo me estoy excluyendo. No vaya a ser que estés echando a perder toda una vida, y para colmo, una vida con conocimiento, a sabiendas de que sabes lo que se tiene que hacer y no lo haces. Padre, te doy gracias, mi Señor, te doy gracias. Esta noche te doy gracias por tu palabra, oh Dios, por esta hermosa palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden, pero potencia de Dios para nosotros, los que hemos, Señor, recibido la vida en Cristo Jesús. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre. Yo te presento tantos hombres, tantas mujeres, Padre, que están, como dijo el profeta, como ovejas sin pastor. Yo te presento a todo este pueblo como ovejas sin pastor, Señor, para que sea, oh Dios, recogido el rebaño. En el nombre de Jesús esta noche yo pido que el rebaño sea recogido en el nombre de Jesús, para que se establezca, oh Dios, un pueblo propio, pero celoso de buenas obras. En el nombre de Jesús. Así oro. Amén. Amén. Te bendigo. La paz del Señor sea contigo. El Dios eterno, el Todopoderoso, abra tu entendimiento, pero que tú puedas caminar por él. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.